Bien chicos, ¿qué tal? Buen día con cada uno de ustedes, esperando que sea un hermoso lunes para cada quien y sobre todo siempre con el apoyo de sus padres, ¿no? En momentos que estamos atravesando hay que ser disciplinados, ordenados, acatar todas las indicaciones para que podamos salir adelante, ¿cierto chicos? Muy bien, estamos ahora en el curso de razonamiento verbal y la clase que nos corresponde hablar el día de hoy es sobre la redacción periodística, redacción periodística. Entonces, muchas veces hemos oído hablar sobre periodismo, sobre redacción y a veces no entendemos realmente a qué se refiere. Pero ahora estamos para aclarar esas dudas. A ver, lo primero que podríamos decir es esto, ¿no? En casa, ¿qué programas de televisión suelen ver tus padres de carácter informativo? Suelen ver de repente, ¿no? América Noticias, ¿te das cuenta? Los dominicales, de repente ves Panorama, Cuarto Poder, ¿no? Etcétera, Día D. Entonces son los programas de mayor cobertura hoy por hoy a nivel nacional, ¿cierto? ¿Y, y para qué nos sirve todo ello? ¿Para qué? Nos sirve pues para estar informados, para estar en estos momentos tan complicados, para saber realmente cómo está viviendo el mundo toda esta situación, porque esto no solamente es delicado para nosotros, sino también para muchos o casi todos los países a nivel mundial. Nos toca hablar sobre la redacción periodística. En la redacción periodística, jóvenes, primer punto que tendríamos que ver es la función. La función de la redacción periodística es opinar, es informar, analizar un tema que es muy importante, ¿ya? Analizar un tema que es muy importante. Entonces, todos los temas informativos son importantes, siempre, siempre. Incluso cuando estamos en casa con la familia, conversamos sobre un tema, el tema que estamos hablando es interesante, es importante. ¿Por qué? Porque es un tema en el cual todos vamos a aprender de repente algo que desconocíamos. Entonces, es opinar, informar, analizar un tema que es muy importante. Esa es la redacción periodística. Y en la redacción periodística vamos a tomar en cuenta lo que hemos aprendido, como qué, como el uso correcto de conectores, ¿no es cierto? Como las frases, los sinónimos para no repetir a cada rato las mismas palabras. Todo lo que hemos empleado en las clases anteriores, hoy lo vamos a plasmar, lo vamos a plasmar. El uso de conectores, ¿no? Muy necesario. Por ejemplo, cuando hablan los periodistas, no es correcto repetir dos, tres veces la misma palabra. Entonces ahí se emplea el por consiguiente, sin embargo, en consecuencia, tal es el caso, tal por cual, ¿no? Todos esos conectores son necesarios en esto de redacción periodística. Redacción significa escribir, escribir, redacción, ¿no? Escribir todo lo que estás escuchando, lo que ves, lo que observas, lo que el otro opina, etcétera. Todo ello se refiere a redacción, redacción, habilidad, ¿no? Escribir. Y para escribir hay que tener buena ortografía, buena caligrafía. ¿Se dan cuenta? Entonces todo eso implica. Ahora, ¿qué temas tiene que ver la redacción periodística? Tiene que ver temas, por ejemplo, de carácter políticos, temas de carácter económicos, pueden ser temas de espectáculos, ahí van a haber temas de deportes y también va a haber otros. Cuando digo otros me refiero que son temas variados. Por ejemplo, aquí entra la conversación en casa. Cuando viene un tío de visita, ¿qué suele conversar con tu papá, con tu mamá? ¿No es cierto? Son temas que no son de repente políticos, económicos, pero son temas familiares. Eso podría ir acá en otros. Otros quiere decir temas que no están aquí presentes, pero que a veces se suele dar. Momentos familiares, anécdotas propias, recuerdos de momentos vividos, todo eso va acá en otros. Porque no siempre se va a hablar de temas políticos, y dicho sea de paso, ya estamos muy cansados de tantos temas políticos, ¿no? Que dijo él, que dijo, proceso judicial y todo. Esto es lo que diario escuchamos y mucha gente ya está cansado de esta situación. Económico, ¿no? La situación económica que vivimos, atravesamos, imagínense. Los espectáculos que también lo ven en televisión, los deportes, está de moda ahorita, justo la selección está, ¿no? Está pues prácticamente ya participando en el proceso eliminatorio, entonces tienes muchos temas. Pero tú, ¿cuál es el tema que vas a hablar con tu familia? Porque eso tú lo vas a tener que hacer con tu familia. Entonces tú de repente habla con tu familia, no necesariamente uno de estos temas, puede ser otro, de repente puedes ponerle, ¿no?
qué profesión estudiaste, por qué estudiaste, mamá, esa carrera, ¿no? O de repente al revés, mamá, ¿por qué no pudiste estudiar a nivel universitario? De repente te dice, hijo, factores económicos, ¿no? Entonces, conocer algo más sobre la mamá, sobre el papá, que muchos jóvenes hoy en día ni siquiera saben esos aspectos importantes de sus propios padres. Es más, le digo algo, yo tengo alumnos que incluso ni siquiera saben cuándo es el cumpleaños de sus papás. ¿Hasta qué punto llegamos hoy en día de estar tan desinformados, tan poco de comunicación, que ni siquiera conocemos hasta qué punto hay ese vínculo con los papás actualmente, ¿no? Y cuando debería ser como se dice, todo lo contrario, más unión, ¿no? Y todo lo demás. Los géneros periodísticos que existen dentro de la redacción, tenemos la noticia, hay noticias, pues tú has visto noticia en televisión, puedes ver noticia o escuchar por radio, puedes leerlo mediante periódicos. O sea, la noticia está presente por todo tipo de medio, ya sea escrito, ¿no es cierto? Ya sea oral, en las redes sociales. Esto hoy en día se ha globalizado, ¿no? Está presente por todo mecanismo. Mejor dicho, hoy en día no hay excusa para que alguien no esté informado. Porque hoy en día hay muchas maneras de informarse, muchas y muchas formas de informarse, mediante la noticia. La entrevista. La entrevista es una forma, es un género donde se suele hacer preguntas a determinada persona, a un personaje, ¿no es cierto? O puede ser una persona común. Tú me puedes hacer una entrevista a mí, yo te puedo hacer una entrevista a ti. ¿Y qué te preguntaría? Te preguntarían, a ver, ¿cuáles son tus datos personales? Ya, muy bien. ¿Por qué estás estudiando en el colegio Jean Piaget? Perfecto, la respuesta, esa es una pregunta. Segunda pregunta, ¿con cuántas personas vives en casa? ¿Te das cuenta? ¿Quiénes son más receptivos a ti? ¿Tu papá, tu mamá, tus hermanos? Ahí está, ¿no? ¿Qué te gustaría estudiar? ¿Cuáles son tus proyectos a futuro cuando tengas tus 18, 20 años? No, eso es una entrevista, saber de ti. Y tú me das tus datos, obviamente con tu permiso, con tu venia, ¿no? Entonces, ese es un modelo de entrevista. A tu mamá yo una entrevista, dile, ¿no, mamá? ¿Dónde conociste a mi padre? ¿Cómo lo conociste? Entonces, es una entrevista de carácter familiar, de carácter familiar. Entonces, si tú quieres hacer una entrevista a tu mamá de carácter familiar, hazlo, ¿no? Mamá, ¿qué edad conociste a mi padre? ¿Qué sentiste cuando yo nací? Son unas entrevistas de carácter familiar. Ahora una entrevista a tus padres de carácter laboral, puede ser, ¿no, papi? ¿Desde cuándo trabajas en esa empresa? ¿Qué beneficios te proporciona ese trabajo? ¿No? Etcétera. Hay artículos de opinión donde en los diarios hay autores que opinan, ¿no? Y ponen abajo su nombre, su rúbrica. La libertad de expresión entra a tallar acá. ¿Te das cuenta? La libertad de expresión. Luego viene la crónica. Son momentos o sucesos que ocurren en un determinado momento, ¿no? A ver, esta es mi crónica de cómo cuando viajé a Huancayo, supongamos, esta es mi crónica. Entonces, ¿qué hago en la crónica? Empiezo, bien, voy a tomar mi ómnibus en el terminal tal, ahora sí me estoy enrumando a Huancayo, amigos, ¿no? Ustedes te han visto seguramente en la televisión, en los YouTube, ¿no? Esa gente que viaja y hace sus crónicas de sus viajes, cuentan cuándo han gastado y todo. Ellos vienen a hacer una crónica, relatos de hechos reales. Ahí no hay ficción, mayormente es todo real, ¿no? Verás, ¿ya? Y el reportaje es investigación sobre un tema determinado, ¿no? Sobre un asunto determinado, ¿ya? Así es. Entonces, ¿qué vas a hacer tú? Como puedes ver en la separata, no hay preguntas con alternativas, no hay preguntas para responder. Lo que tú tienes que hacer netamente es esto, ¿no? Elabora una entrevista a un familiar o amigo que esté viviendo dentro de tu casa, claro. Ahora, si tú dices, profesor, pero yo puedo hacer una entrevista a un tío que esté en el extranjero, obviamente mediante, mediante el chat para que no represente salida, ¿no es cierto? Lo que yo quiero es que tú, mamá, el profesor me manda una entrevista y tengo que ir a la casa de mi tío. No, no, nadie te está diciendo que salgas, ¿ah? La entrevista lo haces dentro de tu casa. Y si vas a entrevistar a alguien que está afuera, o de repente un amigo o una persona que admiras y lo puedes hacer mediante el chat, perfecto, hazlo. Pero la idea es no exponerte, ¿ya? Entonces, profesor, ¿y qué puedo hacerle una entrevista a mis padres? Sale una entrevista de carácter familiar,
Puede ser una entrevista también, insértale ahí la parte económica, laboral, social, todo tipo de preguntas. ¿De dónde son tus padres? ¿No? Mamá, papá, ¿de dónde son tus padres? Perfecto. ¿A qué edad se casaron ustedes? ¿Dónde se conocieron? ¿Qué sintieron al tenerme a mí? ¿No es cierto? ¿Cuáles son sus proyectos ahora de ustedes? ¿Qué esperan de mí? Son los modelos de preguntas que le pueden hacer, ¿no? ¿Qué opinan del Perú en estos momentos? ¿Qué opina mamá de los jóvenes hoy en día de nuestro país? ¿Qué opinas de tantos jovencitos, señoritas que han dejado de estudiar por falta de dinero? Todo ese tipo de preguntas se lo puedes hacer a tu mamá, a tu papá, a un tío, a un hermano mayor, a un primo. Y todo eso lo escribes en tu cuaderno o lo haces en Word, le tomas foto y me lo envías, ¿correcto? Ya, y algo más, por favor, tienes que insertarle la imagen o la foto de la persona a quien has entrevistado. ¿Ya? Así es, porque para darle veracidad del caso, porque yo no quiero ahora que me inventen datos. No, ya voy a poner acá que le entrevisto a mi papá. Y no tengo ni papá y tengo que le entrevisto a mi papá. ¿No es cierto? Ya. Entonces, la idea es hacer algo real, real. Ya, toma, si estás entrevistándole a tu mamá, a tu papá, agárrate un selfie y tómate la foto ahí con tu mamá y pones abajo, entrevisto a mi mamá, tal fecha, ¿no? Etcétera. Ya está. Listo. Entrevisto a mi papá en aquel momento de un día domingo, 11 de la mañana. Esta entrevista no te va a durar pues una hora. Lo puedes hacer en 20 minutos, en 15 minutos. Es rápido, sencillo. Tú le preguntas, anotas todito en tu hoja, ya después ya lo transcribes con bonita letra o lo haces en Word, etcétera. Primero hazlo en borrador, pues, ¿no? O borrador, ya luego tú lo ordenas, lo arreglas, lo estructuras de una forma muy bonita, muy ordenadita, ¿no? Entonces te repito, una entrevista donde tenga mínimo 8 preguntas, ¿ya? 8 preguntas mínimas, ¿correcto? 8 preguntas. Mamá, papá, ¿dónde naciste? ¿Dónde se conocieron? ¿En qué colegio estudiaste? ¿Qué carrera elegiste? ¿Por qué elegiste estudiar esa carrera? O si no estudió nada, pone, no, mamá, ¿por qué no pudiste estudiar? ¿Cuáles fueron los motivos que te impidieron estudiar? Son muchas preguntas que se pueden hacer para que tú conozcas mejor a tu mamá o a tu papá. De repente vas a conocer datos que no conocías, ¿no? Y ahora es muy necesario el vínculo que existe entre un hijo y un padre. ¿Te das cuenta, muchacho? Entonces es muy necesario, muy necesario. Hoy en día se ven tantos problemas de violencia contra las mujeres, ¿no? Entonces es necesario que tú, si eres una dama, una señorita, una niña, tengas bastante comunicación con tus papis, ¿no? Así, ya, si es a un amigo de repente al entrevistarte, ¿no? Oye, ¿por qué eres tan vicioso en este juego? ¿Qué aprendes en este juego? ¿Por qué te gusta tanto? O sea, hay miles de formas que tú puedas investigar. Señora, ¿por qué usted se puso ese apodo? ¿Por qué usted se hace llamar así? ¿Desde cuándo vende en el mercado? ¿No? Etcétera, etcétera. Todo tipo de preguntas vale. Obviamente sin faltar el respeto. ¿Ya? Así es. Muy bien, entonces eso es lo que tienen que hacer ustedes y los espero su trabajo para el día jueves. Nos vemos, cuídense.